Bueno, buenas noches. Estamos en Job capítulo 30 y venimos de la semana pasada de leer en el último capítulo, el capítulo 29, venimos de leer a un Job que se queja añorando la felicidad que tuvo antes. Entonces, recordemos que básicamente el discurso de Job no termina, nosotros lo terminamos por la clase, pero en realidad el discurso que vamos a leer hoy es la continuación inmediata, o sea, es un mismo discurso que está partido por temas. Entonces venimos de leer a Job recordando su felicidad, es decir, orando, digamos, respecto de su pasado. Y ahora vamos a leer a un Job que se lamenta en el tiempo presente. Pasa de mirar y reevaluar con añoranza su pasado, de recordar aquello de todo tiempo pasado fue mejor, y entra a lamentarse del presente. Dice: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. El capítulo 30. Nada más en el inicio nosotros logramos sentir esa conexión entre el 29 y el 30. Porque si recordamos en el capítulo 29, él viene de decir que los jóvenes lo admiraban, que los reyes y los príncipes se callaban la boca delante de él para escuchar su consejo, de que era un hombre sumamente admirado, y ahora dice: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Es decir, aquellos que en algún momento le respetaban y le admiraban, ahora se burlan de él, ahora al mirarlo se ríen de él. A cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado, haciendo una referencia a que los papás de esos jóvenes que se burlan eran básicamente, o son básicamente, personas a las que Job ni siquiera los pondría a cuidar ganado de él, ni siquiera los perros que le cuidan el ganado. Es decir, gente de la más baja condición cultural, digámoslo así. Los hijos de esos hombres ahora se burlan de Job. ¿Podemos entender la magnitud del sentimiento? Claro. Las personas de peor índole, Job no está hablando en términos de estrato socioeconómico, sino la gente de la peor calaña y que no tiene nada y que tampoco tiene, digamos, posesiones ni educativas ni materiales, aún para esas personas Job es objeto de burla. Y versículo 2 dice: ¿y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas, bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Es decir, Job se había vuelto un punto de referencia en la cultura. Job se había vuelto alguien de que se decían: cuidadito porque le puede pasar lo de Job. Ah, como el miserable Job. Ah, tal cosa como al enfermo Job. Ah, tal situación que ojo que usted haga tal cosa y termine peor que Job. Es decir, se había vuelto un refrán, un punto cultural para las personas de ese tiempo, la situación de Job. Pero lo tremendo es que Job, una de las cosas que se queja es que su miserableza ha llegado tanto, tan lejos, tan profundo, que personas a las que él describe básicamente como lo que nosotros hoy diríamos un pordiosero. O sea, diferenciemos. Una cosa es que nosotros hablemos de un habitante de la calle, o sea, una persona que vive en la calle, que trabaja, que recicla, o que, bueno, uno conoce gente, ¿no?, que pasan por la calle y dicen: vecino, le podo el césped, me da cualquier cosita, no sé qué, y que uno reconoce en esas personas algo de nobleza, digamos. Pero Job aquí está describiendo unas personas que no sirven para nada,
que son pobres, pero que son pobres porque son miserables de corazón, porque son personas dañadas que no quieren nada realmente. O sea, Job está describiendo como lo peor de la sociedad en ese momento, y que hoy podríamos pensar que también existen personas así, personas en esas situaciones, y Job está diciendo, y aún esas personas yo me les he vuelto motivo suficiente para burlarse. Es decir, están por encima de mí. Están por encima de mí. Y aun si yo tuviera algo, no se los encomendaría a ellos porque son flojos. Sus brazos no tienen fuerza, o sea, la gente no sirve. Y aún así tienen capacidad de burlarse de mí y yo no tengo capacidad de defenderme. En el versículo 10 dice, me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, es decir, lo escupieron. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Cuando Job dice, me abominaron, se alejan de mí, imagínense lo tremendo que es para Job ver que las personas de peor calaña lo ven a él con desprecio y lo ven a él como alguien inmundo. Un pastor en una iglesia donde yo me congregaba en Cali, el pastor Wilmer, él nos decía una vez que él conocía que, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos las calles de Cartucho, la calle del Cartucho, en Bogotá, o sí, lo que le dicen el Bronx, acá en Cali pues Sucre, me contaba él que aun cuando entre ellos, digamos, hay muchos que no se bañan, que no tienen una buena higiene, una buena apariencia, hay entre ellos unos que tienen una condición peor y que los otros que tampoco se bañan dicen nosotros somos gamines, dicen ellos, nosotros somos gamines, pero no como fulano, no, es que con ese no nos juntamos porque es que ese es muy cochino, es decir, y claro, exacto, o sea, es como una idea en parte de que se sienten bien consigo mismos porque no están tan mal como otros, pero también es darnos nosotros a una idea de que aún entre las personas que viven, por ejemplo, en suciedad, entre ellos mismos hay estratos en los que algunos de ellos tienen como, con ese no nos juntamos porque ese es más sucio, porque ese ya se pasa. Podríamos pensarnos, inventarnos un ejemplo. Por ejemplo, alguien diría, es que yo por lo menos me baño cada 8 días, pero es que ese no se baña en todo el mes. Entonces, no, yo con ese no me junto porque es que se huele muy feo. Ahora, Job está hablando de eso, y Job está hablando de que esta gente que es de lo peor, lo miran a él y se le alejan porque lo ven abominable. Job había pasado, y es importante que recordemos, Job había hablado, se había quejado por lo de los hijos, por lo de la familia, por lo de las riquezas, por lo de la salud. Job se había quejado, pero es la primera vez que se queja de la situación social de él. Es la primera vez que se queja de que, aparte de todo, socialmente es despreciado más que nadie. Y yo pienso que la Biblia en este caso nos está dando un vistazo de cómo se ha de sentir la gente a la que socialmente hoy nosotros como sociedad y como cristianos los hemos marginado. La iglesia donde yo me congrego acá en Jamundí, me encantó porque el domingo que fui, vi a un señor muy mal vestido, con su ropa sucia y con una bicicleta, mejor dicho, más remendada que quién sabe qué, con muy mal aspecto físico y desarreglado, y bastante desarreglado, pero que se fue bajando y se fue dirigiendo hacia el local de reunión para entrar a culto. Y cuando yo miré al pastor, el pastor se avanzó hacia él, le dio la mano y para mi sorpresa no fue que simplemente le dijera bienvenido, sino que le dijo, hola, fulano de tal, hacía rato no venías, ¿y la bicicleta dónde la dejaste? Entonces, no, pastor, la dejé ahí detrás del árbol. Ah, sí, ya la vi. Listo, bueno, qué bueno que viniste, seguí. Y entró a la iglesia y se sentó y participó de la celebración. Pero si ustedes me preguntan por el aspecto y por lo que reflejaba esa persona, no reflejaba simplemente
ser alguien mal arreglado, o sea, reflejaba ser alguien que vive en la calle y reflejaba ser alguien de muy mal carácter, o sea, reflejaba ser alguien arisco, incluso aunque el pastor lo saludó, venía con una actitud como mal encarada, como una actitud a la defensiva que a veces desarrollan estas personas para el que me mire feo, mejor dicho, yo también, mejor dicho, algo le digo, pero me gusta. Sí, correcto, pero me encantó porque el pastor le dio la bienvenida y me di cuenta de que ya en realidad ha estado ahí antes y que el pastor lo tiene en cuenta, es decir, yo sé quién es él, he hablado con él, en fin, y me gustó porque yo dije, ese es el decir de la iglesia le da la bienvenida, ese es el decir de ahí puede entrar, y seguramente en el momento en que quiera un cambio en su vida, esa iglesia le apoyará para que cambie de vida. Pero cuando nosotros vamos a esto, uno diría, bueno, mire, Job capítulo 30 nos dice, no solamente de que hay pobres, no solamente que hay gente necesitada, sino que nosotros no sabemos, mire, el caso de Job, si el libro de Job estuviera en el Nuevo Testamento, nosotros ¿qué podríamos decir de Job? Que Job es cristiano, pero está pasando por una situación gravísima. Y entonces uno diría, quiere decir que entre tanta gente necesitada hay cristianos. Pueden haber cristianos. Y la doctrina del merecimiento nos haría pensar, por alguna razón cayó aquí en este basurero, por alguna razón está metido en esta olla. Pero mire que Job estaba metido en un lugar donde lo despreciaban los despreciables. Y sin embargo, Job era creyente. ¿Cuánta gente estos días, en este último año, con la migración masiva de venezolanos, cuánta gente de pronto ha hecho la obra social de ir y ayudar a algún venezolano, etcétera? Cualquier cantidad, ¿cierto? Pero mire que es impresionante que nosotros no sabemos, entre tanto venezolano que ha llegado, cuántos de ellos serán cristianos, cuántos de ellos serán hermanos en Cristo que están en esa situación. Y no tiene que ver con la doctrina del merecimiento, no tiene que ver con que es que ellos se portaron mal y Dios los castigó. Tiene que ver con que hay situaciones en la vida tiene una noción, tiene unas realidades, y ellos están viviendo esa realidad. Entonces, ¿cuánta gente? Job, pienso yo que el capítulo 30, o esto que hemos leído hasta ahora, es una invitación a que nosotros tengamos en cuenta eso. Nosotros no sabemos, entre la gente que está afuera, entre la gente que quizá miramos por encima del hombro, cuántos de ellos realmente incluso sean instrumentos de Dios. ¿Cuántos de ellos puede que incluso tengan una relación con Dios más íntima que nosotros? Porque en una u otra manera hasta tendrán más tiempo de estar orando. Nosotros, en cambio, de acuerdo con la parábola del sembrador, nosotros tenemos los afanes de este mundo, los afanes de este tiempo, mientras que muchos de ellos probablemente no los tienen tanto y están en mayor comunión con Dios. Es importante que miremos ese aspecto de Job, esa parte social. Versículo 11, sigamos. Porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Y este versículo, antes de seguir, básicamente es nuevamente recordándonos Dios a través del libro de Job, que siempre debemos reconocer en todas las cosas la mano de Dios. Aún en la parte difícil, aún en el momento en que nos sentimos pasando por algo injusto, o por un castigo, o por lo que sea, reconocer la soberanía de Dios. Versículo 12. A la mano derecha se levantó el populacho. ¿Ustedes lo tienen allí con populacho también? Sí. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento. Y contra ellos no hubo ayudador. Es decir, cuando abusaron de mí, en mi mala situación, nadie vino a defenderme. Cuando hablamos de que en la mano derecha se levantó el populacho, es Job, ¿sí? No, la gente de muy mala cultura, lo que uno diría, los mala sangre, la gente mala leche, se levantó en contra de Job. No, yo lo entendí como el popular del cuento aquí es Job. No, el popular allí no es Job. No, a la mano derecha se levantó el populacho. Ahora, de hecho podríamos pensar, Pastor, ¿sí? aquí en esta Biblia dice, en montón
me atacan por la derecha, me ponen zancadillas y preparan la forma de acabar conmigo. Claro, de hecho, nosotros podemos pensar qué significa la mano derecha, que de personas que quizá él conocía y consideraba personas medianamente confiables, Estaban ahí también. vinieron a darle garrote también. Claro, porque es que en la Biblia la expresión de la mano derecha o tu diestra hace referencia siempre a personas de confianza, a personas de confianza. Es decir, nosotros por ejemplo no sabemos si entre tanta gente que le dio, bueno, sabemos que toda la gente le dio la espalda. Nosotros no sabemos, por ejemplo, qué pasó con los trabajadores de Job. Sí, ¿verdad? Algunos de los trabajadores murieron, en el relato aparecen muertos algunos, pero los demás no sabemos. Los demás no sabemos si aprovecharon y le desmantelaron alguna casa, si entraron y aprovecharon el tumulto y el revuelo de la desgracia de Job y se le llevaron el televisor, el Blu-ray, la lámpara veneciana. No, sí, pero me haces la idea. O sea, nosotros no sabemos eso. Y nosotros hoy en día, el mundo no ha cambiado en esos aspectos. Por ejemplo, nosotros hoy seguimos viendo gente que la persona que trabaja con ellos es la que después ha armado el secuestro de esa persona, por ejemplo. Sí. Eso lo hemos visto. En esa época, pero eso siempre se ha visto, ¿no? Sí, es que mira que una de las cosas que uno estudia, o una de las cosas que uno nota en la Biblia, es que lo que está pasando con el mundo es que las cosas se están volviendo más notables y más frecuentes y más abundantes, pero que los crímenes y la violencia en sí siguen siendo la misma. Imagínate que, por ejemplo, nosotros hoy en día se debate mucho el tema del aborto, por ejemplo. Pero nosotros, cuando se revisa, por ejemplo, la antropología y la arqueología han digamos, mapeado cómo era la cultura de los cananeos cuando Israel llega a tomar esa tierra. La gente hoy en día, de una manera desconociendo la información, desconociendo la historia, piensan que Israel llegó a destruir gente inocente. Pero lo que los arqueólogos han descubierto en las ruinas de las ciudades cananeas es que era una cultura que como celebración religiosa, como parte de su religiosidad tradicional normal, las mujeres, por ejemplo, tenían bebés y el primer bebé era sacrificado a los dioses. Y sacrificado no solamente en términos de matarlo, o sea, básicamente es como un aborto en el 9º mes, digo yo, como un aborto en el 9º mes, porque era tenerlo y matarlo. Sino que uno dice, pero ¿cómo se dan cuenta de eso los arqueólogos, por ejemplo? Porque resulta que cuando empiezan a hacer excavaciones en ciudades antiguas cananeas, encuentran que en las columnas de los templos, las columnas eran fundidas entre la roca y el material y bebés recién nacidos. Ellos edificaban sus templos con restos de bebés, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y esa era la forma de consagrar a sus dioses, su familia. Algo así, bueno, pues está fuera de la reunión que estamos, los indios de hace muchos años, los muiscas y los chichas. Sí, por ejemplo, yo tengo una amistad en el Facebook con la que yo ya rara vez incluso le coloco cosas porque sé que básicamente ella tiene su pelea con la religión y punto. Pero ella es una de las que dice que la religión católica o que la evangelización católica en América fue a partir de la violencia y la muerte. Claro, porque el relato histórico nos dice que los españoles vinieron y empezaron a matar indígenas y que obviamente se sabe que vinieron y que también vinieron con sacerdotes a evangelizar y que cuando poblaciones se resistían a la evangelización los torturaban, los mataron, etc. Ahora, yo entiendo, claro, eso fue terrible. Ahora, ese es el catolicismo, no es el cristianismo, ese es el catolicismo. Sin embargo, cuando se habla de eso, se trata de pensar a través de eso como de que, entonces los españoles que llegaron se encontraron en todo el continente americano, se encontraron con indígenas que eran todo paz, amor y bienestar.
cuando la realidad es que, por ejemplo, en México se sabe, hoy en día todo el mundo va y mira la pirámide de Texalcoatl, de la serpiente emplumada, y eso es una belleza, una obra arquitectónica espectacular. Pero lo que se sabe es que en la cumbre de esa montaña, en la punta de esa pirámide, es donde se hacían los sacrificios humanos. Era donde se hacían los sacrificios humanos. Eran mujeres vírgenes, supuestamente. Eran doncellas. Ahora, y eso era, y no era un ritual de sacrificio de le cortamos la cabeza, no, era una cosa, según lo que lo que he mirado en History, era un asunto de sacarle el corazón. Y era a diario, según lo que, si mal no recuerdo, era a diario, en el sentido de que ellos creían que si no se hacía sacrificio, al otro día el sol no salía. O sea, era como una cosa así. Ahora, escúchame, por el mismo estilo, entonces claro, uno puede admirar muchas cosas de esas culturas, como por ejemplo que lo que hay de ellos en cuanto a astronomía eran una cosa impresionantemente conocedores, eran duros en geometría, eran duros en agricultura, eran una cosa que hoy en día computadoras se necesitan para hacer cálculos que ellos hacían a dedo, digámoslo así. Claro, pero entonces nosotros decimos, pero entonces la gente, entonces ¿qué decimos muchos? Como que, ay no, pero mire esos españoles, esa masacre y nos acabaron nuestra cultura. Pero es porque en realidad desconocemos cómo funcionaba esa cultura, cómo funcionaba, qué otras atrocidades cometían. Ahora, yo estoy seguro que no todas las poblaciones indígenas eran así, estoy seguro de eso. Por ejemplo, yo hasta ahora nunca he leído de ninguna cultura colombiana, muisca o chibcha, nunca he leído arhuacos, nunca he leído de ninguno de ellos que tuvieran ese tipo de rituales sanguinarios. Pero es decir, pero no podemos simplemente entonces justificar o argumentar desde cualquier otra perspectiva, cuando en realidad hay ciertas cosas que han estado allí, que han estado bastante fuertes. Y lo que uno dice, mira, o sea... Ah, bueno, eso son las bobadas del extraterrestre channel, le digo yo a eso. ¿Tú ibas a decir algo, Argenis? Ah, sí, que malo la comparación. ¿Se ha visto la película Apocalipto? Sí. Eso, cuando hacían los sacrificios que tenían que para las cosechas llevar gente viva, y les sacaban el corazón para ofrendarlo porque no salía el sol. Uy, porque no salía el sol, sí. Sí, sí. Uy, es horrible. Y a Mel Gibson, que es el director de Apocalipto, Ajá. y él también es el director de Corazón Valiente, y es el director de La Pasión de Cristo. Sí. Entonces a él lo han criticado mucho ciertos grupos, que porque él a través de eso es muy sanguinario y que promueve cuestiones antisemitas. Sí. O sea, como de que la gente diga, uy, esa gente tan mala, malos estos y buenos estos. Sí. Pero pues desde otro punto de vista uno diría, pero vení, es que está mostrando cosas que eran reales. Por ejemplo, cuando se habla de la pasión de Cristo, sí, mucha gente en su inmadurez sí dijo, uy, esos judíos y esos israelitas como maltrataban a la gente, como torturaban, no sé qué. Pero pues si uno se va históricamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues históricamente, efectivamente, los sacerdotes judíos se aseguraron de que a Jesús el imperio romano lo torturara y lo crucificara. ¿Y cómo había que mostrar esa tortura? ¿Qué fue lo que hizo Mel Gibson? Mostrarla lo más real posible, lo más acorde posible a lo que se sabe que sí ocurría en ese tiempo. Eso no tiene nada, digamos, antisemita. O sea, si hoy en día hicieran una película con realismo sobre cómo fueron las masacres de los españoles a los indígenas, ¿qué veríamos? No, pues obviamente veríamos una cosa muy fuerte, pero al mismo tiempo, ¿qué pasaría si viéramos una película sobre los mayas y de sus rituales religiosos? Pues también tendríamos que ver unas escenas terribles. La guerrilla como ha matado a la gente. Claro. Eso se sigue. Claro, por ejemplo, hoy en día se sabe, en Colombia, por ejemplo, hay mucha gente que habla mucho, por ejemplo, del tema de las FARC, ¿no? De que las FARC, de que no se pueden perdonar por las cosas que hicieron. ¿Por qué? Pero pues porque
poco se publica desde hace 16 años, poco es lo que salió en los últimos 16 años, poco salió a la luz pública sobre el tipo de torturas y el tipo de actos delictivos que hicieron los paramilitares. Y los paramilitares, o sea, por favor, los paramilitares han sido gente de arrancarle la cabeza a otros, de jugar fútbol con la cabeza de la gente, delante de las familiares, fosas comunes, de violar mujeres, miren, hay unos estudios que han mostrado, por ejemplo, que a mujeres las torturaban, las violaban, pero digo yo, exacto, a eso iba, pero o sea, imagínate, por ejemplo, el tipo de sevicia que hay en una persona que ya no le es suficiente con matar, sino que necesita, por ejemplo, violar, y que le da por decir, vamos a meterle alambre de púas por la vagina de estas mujeres que tenemos aquí para ver qué. Exacto, entonces, pero entonces volvamos a esto. Hoy en día nosotros vemos eso, o escuchamos eso, y nosotros decimos, uy, qué cosa tan impresionante. Pero cuando uno se va a la Biblia, uno se encuentra que esas cosas han existido siempre. Por eso yo esta parte la empecé hablando de qué. Dicen, hoy en día se habla del aborto, pero pues si uno se va, históricamente el aborto ha estado siempre. Pues que los hechos de la Biblia son hechos reales. Exacto, es que es un libro histórico. Claro. Y tú lo tienes allí, y tú dices, vení, o sea, la gente sacrificaba personas, sacrificaba bebés. Entonces decís, o sea, esa maldad ha estado allí. Dicen que también desde el tiempo del Señor fumaban cosas raras para sentirse y todo eso. Sí, claro. O sea, las cosas han existido, las cosas han estado allí, entonces... No es Sodoma y Gomorra cuando el Señor... Exacto, entonces, por ejemplo, en un debate que tuvo un doctor en teología, pero también es epidemiólogo, médico epidemiólogo, en Puerto Rico, creo, con alguien de la comunidad LGBTI, tuvieron un debate público, no una pelea, los invitaron a un debate, y este teólogo y epidemiólogo explicaba desde la medicina, no desde la Biblia, sino desde la medicina, por qué, por ejemplo, la sexualidad vivida desde la homosexualidad era nociva para la salud física. O sea, y él no explicaba con la Biblia, sino que él explicaba acerca de cómo funcionan los tejidos, cómo funcionan los órganos sexuales y cómo la práctica homosexual, sea como sea, produce enfermedades, o sea, básicamente él lo decía desde una cuestión mecánica, no desde la parte afectiva, sino que él lo decía desde la mecánica del cuerpo humano. El cuerpo humano no está diseñado, la sexualidad está diseñada para ser de esta forma, y cualquier otra forma no funciona y daña. Entonces, uno de los puntos que dio la contraparte fue mostrar fotografías de cómo el homosexualismo y las prácticas homosexuales se encontraban vasijas, escritos, pinturas rupestres, etcétera, sobre homosexualidad hace milenios. A lo que el doctor, el teólogo y epidemiólogo le decía, pero no porque la práctica haya existido desde hace 5.000 años, significa que ha sido buena. Entonces él decía, el asesinato ha existido siempre, no por eso es bueno. El hurto ha existido siempre, no por eso es bueno. El aborto ha existido siempre, no por eso es bueno. O sea, hay un estándar para medir las cosas, entonces yo no puedo justificar simplemente en que eso existió siempre. Ahora, volviendo al tema de Job, ¿qué es lo que nosotros vemos? La maldad ha existido siempre, la destrucción ha existido siempre. Las personas de confianza han traicionado a quienes confían en ellos desde siempre. Job lo está diciendo. Los de mi derecha se reunieron y... O sea, gente que yo no me esperaba vino a darme traición, vino a ser agresores míos. Y mire, prepararon contra mí caminos de perdición, es decir, y tras del hecho me tendieron trampas. Tras del hecho me trataron de hacer tumbes, o me tumbaron seguramente en cosas. Mi senda desbarataron y se aprovecharon de mi quebrantamiento.
y contra ellos no hubo ayudador. O sea, nadie vino a defenderme de ellos. Vinieron como por portillo ancho, o sea, vinieron en montonera, se revolvieron contra mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. O sea, si algo hubiera quedado, esta gente se lo llevó. Esta gente se lo llevó. Y de frente. O sea, lo que Job está diciendo es, se lo llevaron de frente, ni siquiera escondidas. Vinieron como una turba y se lo llevaron. Claro, si a este Y ahora- está castigando Dios, esto le sobra. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me rodean no reposan. La violencia deforma mi vestidura, es decir, la piel, no su ropa, sino su piel. Me ciñe como el cuello de mi túnica. Túnica ahí nuevamente es una referencia a su piel. Y él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Si usted subraya su Biblia, yo le invito a que subraye eso. Soy semejante al polvo y a la ceniza. ¿Qué versículo es? Versículo 19. Eso va a ser importante hacia el final del libro. Él me derribó en el lodo. Y soy semejante al polvo y a la ceniza. O sea, por ¿Me presta la pizarra? No, doña Elisa tiene una pizarra. El lamento más fuerte quizá viene en el versículo 20. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Podemos saber entonces que Job, en toda esta quejadera, en todas estas quejas, ha estado en oración. Y yo no quiero avanzar sin que tomemos también nuevamente esto como un recordatorio de un concepto que Dios nos habló hace ya bastantes clases. Y es que recordemos que nuestra oración es solemne a Dios porque es a Dios. Pero no significa eso que Dios espere de nosotros palabras adornadas, sino que lo que Dios espera de nosotros es absoluta sinceridad. Y que lo que Dios anhela de nuestros corazones es que nosotros seamos capaces de hablarle a Él lo que Él ya en sí sabe que hay en nuestro corazón. Dígame cuando uno está bien afligido, como le fluyen las palabras al natural. ¿Sí? Sí, Ahora, salen a uno. ¿por qué lo recuerdo? Porque recordemos que la tradición cristiana nos dice, ¿cómo se le ocurre? No diga eso. Ay, No diga eso que es peor. No hable de desgracias, que eso es llamar desgracia. O sea, agüeros, como si fuéramos uno es que cristiano y con agüeros, hasta para orar. Por ejemplo, no cuente el testimonio hasta que no se consolide, porque de pronto de pronto no le... sí, entonces no, le fue muy bien en la entrevista de trabajo, no testifique eso, testifique cuando ya haya firmado contrato, no sea que de pronto testifique y no. Entonces uno dice, no hombre, por favor, eso no es cristiano. no se abre el mal agüero. Entonces, importante que recordemos eso. Mire, Job en todo este tiempo ha estado hablando con Dios, delante de sus amigos, pero ha estado hablando con Dios y hablando con Dios de todo esto. ¿Por qué hablando con Dios? Porque los amigos escuchan, sí, pero para él es claro que los amigos no son consuelo. Ya quedó clarísimo con todo lo que hemos visto. Los amigos no son para nada un consuelo. Y los de la mano derecha vinieron a hacerle tumbe, imagínense. Pero él sí está orando y sigue desnudando su corazón. Ahora, en cierta manera, yo pienso que Job, ¿sabe por qué creo que Job puede orar de esa manera? Porque Job puede pensar que no tiene nada más que perder. Sí, él ya ha sufrido. Ya no tiene nada que perder. Cuando nosotros alguien nos dice, no ore con esas palabras, no llame desgracia, uno está pensando en que puede perder algo más. Entonces mejor no oro tan feo. Se llena de temores. No, el asunto no es ese. Don Gerardo. Un pastor decía que no le pidiera una en oración paciencia. Ah, que porque Dios manda problemas, supuestamente.
No, eso no tiene nada, eso es un dichos cristianos que no tienen nada que ver realmente con la Biblia. Yo sí le pido, pues yo por lo menos- No, es que es mala, o sea, lo que estamos diciendo es de que esa es una mala enseñanza. Una mala enseñanza del pastor. Y dicen cuando, o sea, eso se popularizó hace como 10 años, yo lo escuché, que se decía, por ejemplo, eso, ay, no pida paciencia porque Dios le manda problemas. Eso. No, para nada. Una de las cosas que estudiamos en la iglesia, ¿cuál es? La Biblia lo que dice es que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Pastor, un tip. ¿Usted vio el último libro que salió de este Linero, el sacerdote que dice el Sargo? No. Dice que Dios no es hombre, que Dios es mujer. Ah, bueno, sí, eso, pues... Hoy vi un video de una señora que es la esposa supuestamente de un apóstol, de esa gente que dice que es apóstol, pues. Y la señora dice que ella no se le pierde un arete, no se le pierde un reloj, no se le pierde un dije, un collar, que porque, y entonces testifica, ¿no? Que ella una vez le perdió aparentemente algo y que ella le dijo a Dios, Dios, yo bendigo esos aretes y esos collares y no sé qué, y los declaro que son bendición al 100 por 1. O sea, coger un versículo y metérselo allí. Y luego dice algo así como, y no, ¿cómo era? Y le ordeno a los ángeles que me hagan aparecer y que si alguien me los robó, vayan y le quiten a esa persona y me los traigan acá los aretes y mis cosas. Y entonces ella dice eso predicando, ¿no? Y le dice a la gente, yo no sé si usted es de los que se deja robar, pero yo no. Y recuerde que es que los ángeles son nuestros sirvientes. Entonces si usted verá si no tiene a sus ángeles trabajando. Pero yo sí le dije a Dios, Dios, tú a mí no me dejas robar. Tras del hecho, claro, exacto, dándole órdenes a Dios, Entonces uno dice, Dios mío, pero ¿para dónde va, no? Sí, entonces la señora hablaba o sea, ese tipo no, y pues la gente feliz aplaudiendo, ¿no? La gente feliz aplaudiendo y encantada con ese tipo de predicación, que es una predicación materialista, a fin de cuentas, es una predicación sobre riqueza en esta tierra. Entonces son malas enseñanzas. Entonces, claro, alguien dice, no pida a Dios paciencia porque Dios le manda problemas. No, si uno revisa la Biblia, no tiene... Sé paciente. Sí, de hecho, tener paciencia en realidad sería un fruto del Espíritu Santo. O sea, uno diría más bien, ¿no? O sea, al yo estar en comunión con Dios, claro, o sea, por ejemplo, miremos a Job. Job no ha pedido paciencia, pero es evidente que la ha tenido. Es evidente que la ha tenido. ¿Y en qué se Sí, y a qué se debe la paciencia de Job? A que es un hombre que ora todo el tiempo, a que es un hombre que ha confiado en Dios todo el tiempo, a que es un hombre que ha vivido en comunión con Dios. Lo tolera. Bueno, mire, en el capítulo 1 lo vimos. Cuando Job pierde todo, Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado, y luego dice, y no vio Job en esto despropósito alguno. Es decir, el libro de alguna manera en ese fragmento anticipa que durante todo el libro, aunque Job se pregunte constantemente por qué esto y por qué si yo no me lo merezco, Job en ningún momento dice esto no sirve para nada, o sea, esto no tiene propósito, sino que la actitud de Job todo el tiempo es esto tiene que ser por algo, pero no sé por qué, pero por algo ha de ser. Entonces uno dice no hay despropósito. Entonces Job no pide paciencia, no tiene que pedirla. Él acepta, sufre, pero está en un sentido de la realidad. Bien, terminando como ese lamento tan fuerte, versículo 24, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrante? ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Job está diciendo dos cosas. Número uno, nuevamente diciendo que la esperanza de él es morir, porque él cree que cuando muere ya termina el sufrimiento. Pero luego él empieza a hablar
de cómo él ha ayudado a las personas cuando estaban en necesidad. Versículo 26, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Tal es la tristeza de Job. Tal es la tristeza de Job, tal es su miseria, que incluso nos podemos dar una luz de en dónde está viviendo. Está viviendo a las afueras de la ciudad. Sí. Él no está allá en... No, él no está dentro de la ciudad. Está como en, La ciudad. como en, Apartado. sí, Apartado. como a la intemperie. Probablemente está a la intemperie. Esa época, Probablemente está a la intemperie. Ahora, los del Bronx, no está allá. ¿no? Debe estar en un lugar solitario. Sí, debe ser. Entonces, Porque es que lo que miramos, recordemos esto, por ejemplo, Job no es judío, pero la tradición judía, ¿qué hacía con los leprosos? Los sacaban a que vivieran, digamos, en comunidad de leprosos. Ahora, en comunidad es no en casas, sino en cuevas, es decir, a que rebusquen, digamos. Dolor y todo. Y porque era considerado malditos, o sea, si alguien los tocaba, supuestamente la maldición se les pegaba. ¿Qué uno ve en Job? Mire, de pronto, y recuerden que para mí también ha sido un aprendizaje estudiar Job con ustedes, pero uno qué puede pensar, yo podría haberme imaginado hasta este capítulo a Job viviendo de pronto en una banca, en un parque, en un lote baldío en medio de la ciudad. Pero lo que acaba de relatar Job en el capítulo 30 es que los jóvenes lo llegaron a escupir, llegaron a burlarse de él, y la gente que él confiaba se fue en contra, y lo conocían. Ahora no solo le negaban, no solo seguramente lo ignoraban, sino que además, digamos, cuando lo reconocían para mal, para abusar de él, para golpearlo, para insultarlo, para burlarse, para quitarle las cosas pocas que le hubieran quedado después de toda la desgracia. Para mí es claro que Job, al decir que sus amigos ya son coyotes, ya son chacales, ya son animales de las afueras, Job está diciendo pues yo no me pude quedar dentro de la ciudad porque es que dentro de la ciudad sufría maltrato. O sea, tras del hecho había rechazo. Tenía más posibilidades aquí afuera de estar medianamente tranquilo. Tenía medianas posibilidades, pero estar acá afuera. Ahora, los animales aparentemente se acostumbraron a tenerlo relativamente cerca, ¿no? Sí. Ahora, ningún animal se iba a comer esa carroña dañada, pues. Pero es tremendo. Es tremendo lo que se refleja en Job. Hay mucho sufrimiento. Es muchísimo sufrimiento. Pues, Muchísimo sufrimiento. Prácticamente, de pronto sus amigos desean tanto querer a Dios que el solo ver a sufrir a Job, decían en su imaginación, este tuvo que haber cometido un delito tan grande para Dios tenerlo en estas circunstancias. Es que recordemos eso, es que mire que conforme más hemos avanzado, mire, vamos en 30 capítulos, y en 30 capítulos, yo por lo menos no me esperaba, la semana pasada yo no me esperaba todavía, digamos, que fuéramos a descubrir otro aspecto de la crisis de Job. Pero este capítulo 30 es una crisis social, es una crisis brutal. O sea, cuando uno da cuenta que lo visitaron 3 amigos, bueno, de hecho son 4, hay un cuarto ahí que habló hace 3 semanas, por primera vez. Lo que uno se da cuenta es que la razón por la que llegaron esos 3 es porque esos 3 son de los únicos que probablemente vinieron de ciudades vecinas, pero a la luz del capítulo 30 lo que nosotros vemos es los de la ciudad propia donde estaba Job lo atacaron. O sea, Job pasó de ser muy admirado a estar rodeado de gente abusiva, aprovechada y oportunista. Cuando estos amigos vinieron, tiene que haber sido, en la primera ocasión lo vimos, un ungüento para Job. Recordemos que fueron 7 días de silencio
viéndolo a él llorar simplemente, y ellos llorando con él. Ahora, ¿qué hemos entendido? Que claro, si yo viera a alguien en esa situación, un amigo mío, en esa situación o en cualquiera por debajo, mi esfuerzo sería tratar de entender qué pudo haber pasado para ver qué se puede hacer para remediarlo. Es que aún una persona, esa fue que hizo algo muy malo. Sí, exacto. O sea, nosotros inmediatamente queremos resolverlo. Es como un instinto. Pastor, la esposa lo sacó de una. Le dijo, no, pues, maldiga a Dios. El rol de la esposa es un misterio para mí. El rol de la esposa para mí es misterioso totalmente. Porque es que hay dos versiones. Es sorprendente, ¿cierto? Sí, Porque sí. uno viendo la forma de ser, ella... Él tuvo que haber sido muy bueno. No, lo que pasa es que a la esposa le dio mucha tristeza decir, mi esposo tan apegado a Dios, tan acondicionado a Dios, con tanta fe en Dios, ¿por qué Dios le hace esto, cierto? No, mire, a eso vamos. O sea, el tema de Job, la mujer de Job es un misterio, en el sentido de que hay dos versiones, hay dos posibles interpretaciones para la actitud de la mujer de Job. Uno que era malvada y que por eso le dijo, ¿sabe qué? Maldiga a Dios y muérase. Sí, con eso. Lo acabó. Pero la otra alternativa, la que yo pienso, mi tendencia es más por ese lado, por la clase de hombre que Job es que ella en realidad haya sufrido mucho de verlo así y el desespero de ella haya sido, maldiga a Dios para que muera, es decir, para que termines Y descanse. el proceso. Ahora, ¿qué podríamos pensar? Podríamos quizá con la mujer de Job, con el rol de la mujer de Job, llenar el hueco que nos faltaba. ¿Quién le ha estado llevando comida? Quizá es la esposa la que le ha estado llevando comida. No ha dormido con él, no puede. Convivir con él, tampoco. Que lo haya visitado y le haya llevado trapitos para ponerle en las heridas, tampoco. Pronto le ha mandado. Religiosamente no puede. Sin embargo, podemos imaginar quizá que la mujer ha sido esa persona que sabe en dónde está Job y quizá le ha llevado todos los días su fiambrecito que se lo deja a cierta distancia para que una vez que ella se aleje, él vaya hasta allá y lo coja. Eso acostumbraban muchas familias con los leprosos. Sí. Ir afuera de la ciudad y en Determinada partecita dejarle. Claro. Ellos iban y lo recogían. Porque Job no tiene trabajo, no tiene fuerza para trabajar, no tiene fuerza para cazar, no tiene forma. Se supone que de qué se alimentaría. Exacto, tiene que haberse estado alimentando de algo. Ahora, en lo que hemos leído que él, por el tema de que incluso perdió los dientes y que sus encías sangran, él no ha estado comiendo alimento sólido. Él no ha estado comiendo, de hecho lo recordamos, si ustedes recuerdan, él dice que él anhela aunque sea un huevo con sal, eso lo leímos, que él anhela un huevo con sal. ¿Qué podríamos pensar entonces que le ha estado llevando la mujer? Seguramente coladas, seguramente avena, lo que en ese tiempo hubiera podido hacerse con avena, es decir, algo que él hubiera podido tomarse simplemente y pasar, que no tuviera que masticarlo, como un engrudo. Sí, alguien tenía que llevar. Eso es probablemente lo único que ese hombre ha estado comiendo. Además porque entre las cosas que hemos leído que él se queja de dolor de garganta al tragar. O sea que efectivamente algo ha comido. Pastor, y los hijos se perdieron, pues. Pues están muertos. No se sabe nada. Los hijos murieron. Ellos murieron, sí. Los hijos murieron. O sea, la única persona de la familia que quedó fue la esposa. Fue la que no le cayó. Entonces, ahora, yo simplemente quiero como reforzar en esta noche lo que hemos mencionado y es, recordemos que nuestras oraciones a Dios no tienen censura. Desnudemos nuestro corazón con Dios. Amén. Él lo acepta, Él lo recibe, Él lo escucha. Y segundo, O sea, hablar con él como si Como fuéramos las eso, cosas. como Sí. nosotros sentimos. si alguien puede escuchar nuestra oración genuina, es Él, porque Él ya sabe lo que hay allí. Él sabe lo que hay en el corazón, Él sabe la característica de nuestro dolor. Entonces, si alguien puede escuchar eso, es Él. Y segundo, yo pienso que este texto también es un llamado a que recordemos la importancia de las buenas obras, la importancia de no darle la espalda a los necesitados,
la gloria es de Dios, pero por ejemplo hoy tuve que ir al mecánico con el carro por un problema y para mi alegría, la semana pasada el mecánico estaba lleno de trabajo y me dijo, me va a tocar conseguir ayudante. O sea, él tiene ayudantes, pero me va a tocar conseguir otro. Pero no le sirve ayudante, pero a él no le sirve ayudante que apenas vaya a aprender. Le está llegando mucho trabajo, él necesita gente a la que él le pueda decir, haga tal cosa y la persona sepa qué hacer, la persona sepa que él pueda delegar. Hoy que fui ya me encontré con el nuevo ayudante y me agradó mucho porque es un muchacho, es joven y es un venezolano. Y me dice que lleva un mes acá. Qué bueno. Y en medio del trabajo, los otros dos compañeros, no el jefe, los otros dos compañeros empezaron a sabotearlo. Y usted sabe que los mecánicos, qué pecado generalizar, pero no sabotean suave. Y empezaron a molestarlo y en un momento dado le hicieron el chiste de, él dijo, algo dijeron sobre Venezuela y él dijo, mi país es muy hermoso. Y eso tiene una lógica. Es que el país es hermoso, está en crisis económica, pero el país no es feo, el país es bonito. Tiene unos paisajes, bueno, en fin. Entonces, uno de los muchachos le dice, y si es tan bonito, entonces, ¿por qué te viniste para acá? Devolvete para allá, devolvete para tu Venezuela. Claro, eso, si ustedes hubieran estado allá, ustedes hubieran visto que era un chiste, era un ambiente de chiste. Pero en ese momento que el muchacho le hizo esa broma, yo lo que pensé fue, esa broma puede ser broma, pero puede que al venezolano le duela y le recuerde, hombre, es que yo estoy acá no porque mi sueño haya sido dejar mi país, sino porque tuve que irme de mi país para poder subsistir. Entonces yo me acerco a él mientras él empieza a trabajar, le monto conversa, y palabras más, palabras menos, en algún momento logramos llegar como a conectar y logré llegar a decirle, mira, de mi parte, bienvenido a Colombia. Ojalá Dios te prospere acá en nuestro país. Y fue espectacular porque volteó a mirarme en lo que estaba haciendo, frenó, volteó a mirarme, me miró fijo a los ojos y me dijo, muchas gracias. Claro, es la posibilidad de yo recordar, y yo pienso que por eso es especial leer Job. Porque es que leer Job en este capítulo 30 es leer cómo alguien vivió el rechazo de los demás. Nosotros escuchamos en la Biblia acerca de gente rechazada, pero en capítulo 30 de Job leemos cómo él vivió el rechazo. Y ver cómo es eso nos debe ayudar justamente a ¿qué? A poder entender más o menos cómo se siente el rechazado y entonces motivarnos delante de Dios eso, a extender la mano en ayuda. A extender la mano en ayuda. Ya sabemos cómo se siente eso, ya sabemos cómo alguien en esa situación puede llegar a experimentar sus sentimientos, sus emociones. Perdón, pastor, para él debe ser muy duro, debe haber sido muy duro, porque en los capítulos anteriores veíamos que toda la gente acudía a él, a consejería, él orientaba, él era juez, era abogado, era sacerdote, mejor dicho, él era la mano derecha de toda una sociedad, en todos los aspectos. Y cómo es que tienen un recuerdo de una persona que le dio la mano así y ahora hacer la espalda y... Pues mira que yo pienso que eso que estás diciendo... Disculpe, voy a ir un momentico a la casilla. Yo pienso que eso que estás diciendo nos debe dar más a profundidad entendimiento de lo dañino que es la doctrina del merecimiento. Porque la doctrina del merecimiento es la que debe haber impulsado a un montón de gente que admiraba a Job, a que en el momento de verlo en desgracia, debieron juzgarlo entonces y decir, no, o sea que todo eso que nosotros veíamos era fachada, era un pecador, mire lo que le cayó encima, ¿ve qué quedó de él? La casa de tal parte, vamos a quitarle, vamos a saquear eso. Estoy parafraseando, me estoy imaginando, estoy poniendo fichas donde hay huecos de la información.
Pero si nosotros entendemos, a la luz de lo que hemos estudiado, que la doctrina del merecimiento no es como nos la habían enseñado, y que lo que tenemos es un Dios soberano, y que nosotros no tenemos el derecho a juzgar los propósitos de Dios, ni los planes, ni la forma de Él hacer, ¿qué es lo que nosotros deberíamos estar dispuestos y preparados para hacer en el momento en que a un hermano nuestro, a un cristiano que nosotros conocemos, que lo vemos quizá muy bien, en un momento dado le pase algo y caiga en desgracia? Lo que el libro de Job nos motiva es a que como iglesia inmediatamente nos movilicemos a aligerar la carga, a atender su necesidad, a alivianar su dolor. Pero bajo la doctrina del merecimiento, y quiero recordar esto porque se los dije alguna vez, pero yo hice parte de una iglesia donde se llegaba a decir que cuando uno veía a alguien re mal, lo mejor era no acercársele, porque de pronto Dios, al ver que uno quería ayudar a esa persona y que uno quería como interrumpir el tarato que Dios estaba haciendo en la vida de esa persona, entonces que a uno le podía terminar yendo mal también, porque Dios lo frenaba a uno de estar ayudando a otra persona. Eso me lo llegaron a enseñar a mí. Entonces, como no, al otro le está yendo mal, no lo trate de ayudar, no sea que de pronto Dios la pegue con usted por el querer extenderle la mano al otro. No, es que cayó en las manos del Dios viviente ese hermano, déjelo que Dios lo aplaste y lo triture y lo moldee y no sé qué. Y uno dice, ve, pero es que yo tengo en mi corazón, yo tampoco estoy diciendo que le va a pagar la deuda de 10 millones que le salió, pero sí quiero ir a llevarle mercado hoy. Yo no le estoy buscando resolver todo el problema, pero sí le quiero dar la mano en algo. Y si Dios pone el querer como el hacer, si yo estuviera en la misma, a mí también me gustaría que me llevaran al mercadito, o que me llevaran un cafecito con pan, o que me visitaran y me dijeran, ve, trajimos chocolate y pancito, comamos, compartamos. Ahí veo mucha ingratitud de los amigos de Job. Mucha ingratitud. No, es que, escúchame Argenis, es que de eso se trata justamente. No es un tema de ingratitud, es un tema de mala doctrina. Es un tema que en la doctrina tradicional ellos sienten que tienen el derecho de juzgar al que está yéndole mal, porque si le está yendo mal debe ser por algo. Entonces, en ese sentido, ellos creen que su juicio está siendo acertado. Ellos creen que tienen derecho a establecer ese juicio porque les parece evidente que Dios mismo ha establecido una condena. Y la verdad es que nosotros no lo sabemos. O sea, lo que Job es, por eso Job insiste, yo soy inocente. Miren, si ustedes leen el capítulo siguiente, capítulo 31, ustedes van a ver que Job mismo empieza a decir, miren, si yo alguna vez codicié la mujer del prójimo, entonces que me pase tal cosa. Si alguna vez yo me apropié de lo ajeno, entonces que me ocurriera tal cosa. O sea, Job empieza a decir, Job empieza de alguna manera como a invocar consecuencias sobre su vida si él cometió ciertos pecados, pero él los invoca al mismo tiempo que reafirma, al mismo tiempo que reafirma, yo no he hecho esas cosas. Yo no he hecho esas cosas. Es como en los dichos clásicos, no, si esto es mentira, que me parta un rayo. O sea, no, que me atropelle un tren, una cosa así, la gente decía, tenía como ese dicho. Ahora, ese dicho se supone que se decía cuando la persona realmente estaba convencida de yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho, obviamente. Job después se pone, en el capítulo 31, él hace como una tentativa de decir, y si he hecho tal cosa, pues que me pase tal cosa, pero es que yo no he hecho esas cosas. O sea, Job siempre va a defender su integridad. Job siempre va a defender su integridad. Y con fundamento. Con fundamento. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que recordar, mire, ¿a qué estamos llamados nosotros? ¿A qué estamos llamados nosotros entonces? Mire, nosotros, la doctrina que incoherente. La doctrina que incoherente. No, porque es que si usted se enfermó así, debe ser que reprendamos al diablo primero. No se sanó, no se curó, etc. Hermano, eso es que usted tiene un pecado oculto. Hermano, confiese. Ahora uno dice, cojamos todo eso y apliquémoselo en el Nuevo Testamento
a la mujer con flujo de sangre. La mujer que llevaba años, dice la Biblia, con un ciclo menstrual que no se le quitaba, que todos los días sangraba. La señora tenía que tener, entre muchas cosas, anemia. Uy, claro. Tenía que tener una cantidad de cosas y no podía tocar a nadie, porque se consideraba maldita también por eso. Pero se escabulle entre una multitud, significa que la gente entró en contacto con ella sin saber. Si alguien se llegaba a dar cuenta quién era la inmunda que estaba caminando entre ellos, la hubieran podido encender a piedra y matarla, y eso hubiera sido legal desde la doctrina que esa gente manejaba. Y cuando se acerca, toca el borde del manto de Cristo. Y poder de él sale, y esa mujer es sana instantáneamente. Significa que, y Jesús lo dice, y Jesús habla de que esa mujer lo tocó con fe. Si ustedes revisan el relato, Jesús en ningún momento dice, es que ella estaba maldita, es que ella le dio esa enfermedad porque se la buscó, es que ella se lo merecía. No, él en ningún momento dice nada de eso, él simplemente la sana. Ahora, en otra ocasión, él camina y se encuentra con un grupo de leprosos. Los sana a todos. Y solo uno se regresa. Y él simplemente dice, ¿y los otros qué? Y el otro dice, no sé, pues los demás no. Yo he venido a decirte gracias y que te voy a servir y te voy a seguir. Y creo que el texto termina diciendo que esa persona lo siguió de ahí en adelante. Pero Jesús no dice, pero verá que le voy a devolver la lepra a los otros. Pero verá que ahora le va a dar es peor. ¿No? Ahora, Jesús no me puso a preguntar si esos leprosos se merecían esa lepra o no se la merecían. ¿Qué dice la Biblia? Un hombre se le acerca y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y ese hombre lo que le contesta es, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús contesta, quiero, sé sano. Ahora, esa actitud de Jesús no encaja con la doctrina de si usted está así es porque usted se lo buscó, si usted está así es porque Dios lo está castigando por algo, si usted está así es porque usted algo oculta. Nosotros tenemos que tener muy claro eso. Las enfermedades no vienen solas. Sí, las enfermedades no vienen solas. No, y mira lo que pasa. Yo lo he predicado, yo hablo mucho de esto, que a mí este tema me encanta. Hay algo claro, ¿no? Ustedes saben, una mentira llama a otra y llama a otra. Una cadenita. Claro, y falsas doctrinas llaman a más falsas doctrinas. Es decir, para que mi falsa doctrina se sustente, yo tengo que después crear otro argumento y luego otro y luego otro y luego otro. Entonces, por ejemplo, las enfermedades no vienen solas. Y ahí es cuando uno le pregunta al cristiano que dice eso. Entonces, ¿vos de qué te vas a morir? Claro, ¿por qué? Porque en la doctrina del merecimiento, yo escuché a cristianos decir, si supiste que al pastor tal, o sea, hablar de un pastor muy reconocido, le dio un cáncer, lo tiene postrado en una cama, pero si es que lo tiene acabado. Y dice, no digas, y la gente dice, imagínate, y ese hombre que se veía tan ungido, ¿quién sabe qué guardado tenía? Entonces, sí, o sea, entonces que los cristianos se mueren durmiendo plácidamente. O sea, luego de algo no nos tenemos que morir. Claro. Pero entonces, cuando miras, pues claro, la doctrina, una falsa doctrina, va a traer otra mentira para poder sostenerse, y para poder sostener esta, y sostener aquella, y sostener aquella, y sostener aquella. Terrible. Bien, yo creo que tenemos un llamado importante a una oración, un recordatorio de la necesidad de tener una oración sincera. Y un recordatorio de no olvidar el dolor de otros y extenderles una mano cristiana verdadera. Amén. Amén. Soberano Dios, gracias por esta noche. Gracias por este rato tan ameno, Dios, que podemos pasar. Padre, tú sabes los planes que cada uno de nosotros tenga para las horas siguientes. Ponemos nuestros deseos, nuestros anhelos delante de ti para lo que venga. Tu palabra dice que nosotros tenemos deseos en el corazón, pero
Tu voluntad es la que realmente permite o no permite las cosas, Señor. Te pedimos que en esta noche esta palabra se confirme en nuestros corazones, se reafirme. Y yo te pido de una manera especial, Señor, que esos audios que se colocan en internet sean una bolita de nieve y puedan llegar a muchas personas y sean de bendición para muchas personas que quizá han estado viviendo bajo falsas enseñanzas, bajo falsos modelos, que finalmente a la luz de tu evangelio tratan de quitarle brillo, Señor, porque un cristiano que no extiende su mano para ayudar al necesitado no está reflejando el amor de Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, por tu unción, por tu presencia maravillosa en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Doña Lisa, yo